Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a ponernos nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje por las páginas bíblicas. Entramos ya en el capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Hermoso capítulo, esperanzador. Cuánta maravilla Dios hace en la vida de aquellos que confían plenamente en Él. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 35. Alegrarse han el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas. Roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Bueno, este capítulo enteramente esperanzador. La futura gloria de Sión, como el Señor detalla, ¿verdad? Por boca del profeta Isaías, las manifestaciones que se producirán, que generará el gozo. Tras la consumación del juicio, como lo habíamos leído en el capítulo 34, ¿verdad? Ese juicio sobre las naciones, tras esa consumación, vendrá. Dios reinará en justicia y en paz, características únicas, irreemplazables del Señor. Eso es perfectamente dado de Dios. La justicia y la paz pertenece a Él. Entonces, en este capítulo posee un significado mesiánico también, pues se cumple por etapas a través del ministerio de Cristo. Así lo podemos corroborar también en el libro del profeta Abdías en el versículo 15. Y notamos esa belleza del reino mesiánico que se compara con la del Líbano, con la del Carmelo y con Sarón, estos preciosos sitios de Israel que resaltan la majestad y lo hermoso de la creación de Dios. Aquí en este versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, caídas. Esto lo toma lo recuerda la carta de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo toma esta cita como parte de la respuesta cristiana a la disciplina de Dios. Cuando a veces estamos pasando por procesos, por dificultades que tocan pasar, debemos mantener ese ánimo, esta actitud, mantenernos con las manos cansadas, mantenerlas en alto, porque vendrán tiempos mejores. Entonces, esto muestra otra vez más las promesas que Dios da como cumplimiento del reinado del Mesías. Entonces, nos habla sobre la santidad en el versículo 8 y 10, y precisamente la santidad es un atributo esencial, básico, fundamental de Jehová. Isaías se refiere al Señor nada más y nada menos que 26 veces
como el Santo de Israel. Aquellos que poseen la santidad de Dios, gracias a la obra justificadora de Jesucristo, caminarán por calzada de santidad, pero no con tristeza ni con lamento, caminarán con gozo y con alegría, porque el Señor es el que los volverá a Sión, los redimidos de Jehová, con ese gozo perpetuo sobre sus cabezas, y ese gozo y alegría, y lo más hermoso, promesas que debemos abrazar. Huirá la tristeza y el gemido. Por supuesto, hay conexión directa con el libro de Apocalipsis, porque ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Todo esto quedará disipado en aquellos precisamente que han comprendido, que han sido redimidos por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, notamos acá promesas que vale la pena disfrutar, anhelar, que son para la vida del creyente vida. Entonces, cuando recomienda en este capítulo, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con un pago. Dios mismo vendrá y los salvará. La manera de Dios de instar, de motivar a que esta verdad sea extendida por todas partes. Decid a aquellos que quizás el duro camino les ha agotado las fuerzas, les ha quitado quizás ese aliento de esperanza. Qué lindo cuando el Señor habla de esta manera. El Señor está interesado en que recordemos las promesas que traerá a aquellos que confiamos en Él. Y sólo así entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cómo se compara, verdad, la presencia de Dios en la vida del hombre cuando en lugar seco será tornado en estanque? Y es precisamente la metáfora que se utiliza para resaltar la obra transformadora de Dios. Aquello que era seco, infértil, será un estanque, y el secadal, eso que había total sequía, vendrá a tornarse en manaderos de aguas. Y esto es precisamente el efecto que sucede en la vida de aquellos que han escuchado la invitación de Dios y han aceptado ese precioso plan, cuando dice que serán manaderos de agua, y nos hace recordar, por supuesto, a lo que conversó Jesucristo con aquella mujer en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El agua que yo les daré será entonces una fuente que salte para vida eterna. Y aquí podemos tener cierta conexión cuando dice que el secadal en manaderos de agua se convertirá y no se quedará allí. Eso será también, esa agua fluirá para otros. Y en la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. Nótese qué manera de relatar el Señor la obra transformadora, esperanzadora del Señor. Y de verdad que este versículo está precioso. Cuando el Señor nos dice, el versículo 3 y 4 están preciosos. Confortad a las manos cansadas, corroborad las vacilantes rodillas, esas rodillas que están endebles, que están débiles quizás por tanto el andar, y decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y los salvará. Preciosa promesa que necesitamos recordarla. Necesitamos tener presente esto para compartirlo, porque tenemos que aceptar, hermanos. Hay cansancio, hay agotamiento, quizás
el desgaste físico del caminar. Hay momentos en que bajamos las manos, pasa como Moisés, el cansancio, el desgaste hace que las manos estén abajo, pero cuando el Señor nos manda a anunciar esto, estamos cumpliendo la función entonces de Aarón y de Hur, de ayudar a levantar las manos de aquellos hermanos que han pasado por muchas pruebas y están cansados. Pero recordemos el galardón que está para aquellos que no descansan en sus fuerzas, sino en las promesas del Señor. Aunque están mirándolas de lejos y saludándolas, pero no tornaron su vista atrás, sino que corroboraron, confiaron y han abrazado esta preciosa promesa que Dios ha dado a sus hijos. Y es menester recordarlo, hermanos, porque una de las grandes cosas que fortalecen la vida del Hijo de Dios es estar anuente de sus promesas, de su recompensa, porque esto nos llena de esperanza y de saber que el Señor vendrá y dará el justo pago y dará el galardón a aquellos que consintieron en vivir para Él, aquellos que mantuvieron en alto esta profesión de fe. Libro de Isaías, capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senecarib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y tomólas. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con grande ejército desde Laquis a Jerusalén al rey Ezequías, y asentó el campo a los caños de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliacim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joad, hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo Rabsacés: ahora pues diréis a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Digo, alegas tú, empero palabras vanas, que tengo consejo y fortaleza para la guerra. Ahora bien, ¿en qué confías que te rebelas contra mí? He aquí que confías en este bordón de caña frágil, en Egipto, sobre el cual si alguien se apoyare, entrarásele por la mano y se le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y me dijeres: en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿No es este aquel cuyos altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si pudieres tú dar caballeros que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y hombres de a caballo? Y por ventura vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová. Jehová me dijo: sube a esta tierra para destruirla. Entonces dijo Eliacim y Sebna y Joab a Rabsacés: rogámoste que hables a tus siervos en lengua siriaca, porque nosotros la entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, oyéndolo el pueblo que está sobre el muro. Y dijo Rabsacés: envióme mi señor a ti y a tu señor a que dijese estas palabras, y no a los hombres que están sobre el muro para comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Púsose luego en pie Rabsacés y gritó a grande voz en lengua judaica, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os hagáis Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo paz
y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Libraron los dioses de las gentes, cada uno a su tierra, de la mano del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Amab y de Arpad? ¿Dónde está el Dios de Separbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mas callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliacim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y contáronle las palabras de Rabsacés. Bueno, en estos capítulos siguientes, lo que es el capítulo 36, 37, 38 y 39 del libro del profeta Isaías, se abre un paréntesis para detallar esta situación experimentada por el rey Ezequías. Y bueno, esto también se detalla en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, y también está detallado en el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29, se detallan estos acontecimientos sumamente deleitosos para el alma. Y decimos esto porque esto fue tan importante y notorio de resaltar lo experimentado por el rey Ezequías, que Dios así determinó que se relatara en estos 3 libros. El profeta Isaías escribe, pues él fue testigo presencial de este acontecimiento, cómo Dios de verdad interviene de una manera magistral cuando Sennacherib desafía al pueblo de Judá. Y bueno, tenemos entonces de verdad que estos capítulos son hermosos. Hay tanto que extraer de ellos que vamos a sacarle el máximo provecho. Porque si el Señor lo ha dejado para que 3 veces lo leamos, lo recordemos en la lectura, pues es porque está sumamente interesado en que le saquemos muchas sustancias de fe a estos capítulos. Bueno, tenemos entonces que en el capítulo 36, este pasaje que está pues relatado en Reyes y en Crónicas, esta sección, estos capítulos sirven de puente pues entre las profecías de Isaías del capítulo 1 al 35, porque notemos que en esos capítulos se relata sobre actos proféticos, sobre acontecimientos que llegarán a las naciones e incluso a instar sobre lo que es el reinado del Mesías. Y también hace pues el paréntesis entre los capítulos siguientes, porque desde el 36, 37, 38 y 39, estos 4 capítulos hacen ese paréntesis para relatar este acontecimiento histórico. Entonces, notamos que el resto de los pasajes pues hace un mensaje de consolación, da un mensaje de consolación. Entonces también señala la transición de la historia de Judá entre la dominación de Asiria y lo que sería la ascensión de Babilonia como imperio que se empoderaría de las naciones, porque el Señor así lo determinó. Recordemos que Babilonia representó la cabeza de oro que vio Nabucodonosor en el sueño y que Daniel interpretó por inspiración divina. Entonces, aquí se presenta este escenario histórico que está dado por la invasión de Sennacherib a Jerusalén en el año 701, porque ellos efectivamente habían hecho estrago en muchas naciones. Entre esa también estaba el reino del norte, que estaba
compuesto por las 10 tribus de Israel. Y ellos habían invadido, pues, muchas naciones. Entonces, estos capítulos están escritos en prosa, salvo una exclamación profética de Isaías y un poema de alabanza del rey Ezequías, que están narrados también en Segunda de Reyes, capítulo 18, del 13 al 37. Nos habla que el año 14 del reinado, Sennacherib se presenta para retar con mucha grandeza y con gran despotismo al rey Ezequías. Entra en escena Rabsapses, que es una palabra aramea, que no es un nombre, sino es un título, y el significado de este título es copero. Eso es lo que significa Rabsapses, o mariscal de campo o jefe militar. Está relacionado con esos términos. Laquis, la ciudad fortificada de Judá, situada a 45 kilómetros al sudeste de Jerusalén. También hubo ciudades de Judá que fueron destruidas por este imperio asirio. Entonces, él le hace la pregunta a este hombre, Rabsapses, hace la pregunta, ¿qué confianza es esta? Porque bajo el rey Acaz, Judá había concertado una alianza y había pagado tributo a Siria, que por supuesto eso fue condenado por Jehová. Posteriormente, debido a los temores de una invasión asiria, Ezequías, junto a los líderes de otras naciones, se habían aliado equivocadamente a Egipto. Entonces, por eso Sennacherib le dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que tú estás descansando, estás confiando en este cordón? ¿En qué te estás apoyando? ¿Qué te estás apoyando? Te estás apoyando en este báculo de caña frágil en Egipto, que si alguno se apoyare allí, le entrará por la mano y la atravesará. Así es Faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Entonces, Sennacherib lanzó el ataque para derrotar la rebelión en su contra. Y nótese la manera pero tan sutil en que Sennacherib da estas palabras, unas palabras certeras, unas palabras podemos decir, con muchos argumentos, pero una manera de envolver de cualquiera que escucha con atención todas las amenazas de él hubiese entrado de una vez en rendición, porque efectivamente parte del discurso que él dio era cierto, parte, no en la totalidad. Entonces, notamos aquí que Ezequías había destruido lugares de culto pagano en Jerusalén. Cuando él entra a gobernar, recordemos que hizo una limpieza muy profunda dentro de la casa de Jehová y dentro del pueblo, a tal punto que fue en la época de Ezequías, en el reinado de él, que toma esa serpiente de bronce que Jehová había mandado que Moisés hiciera para cuando el pueblo era mordido de las serpientes ardientes en el desierto, la miraran y no murieran, iban a sufrir el dolor de la mordedura de la serpiente, pero no iban a morir. Entonces, fíjense los años que habían transcurrido desde Moisés hasta el reinado de Ezequías, y el pueblo de Judá tenía esa serpiente y le brindaba adoración. Y fue en el reinado de Ezequías que él tomó eso y lo desmenuzó. Entonces, este hombre, Sennacherib, está diciéndole que él, tras esas reformas, él había quedado desarmado también, diciéndole al pueblo, mire, Ezequías, este hombre, él fue el que, él destruyó los altares. Él destruyó, él hizo todas estas reformas y ustedes quedaron desarmados. Ustedes no tienen en quién confiar. Entonces, tras las reformas, celosos habitantes de Judá destrozaron en las áreas rurales otros lugares de culto. Y Rabsapses sugiere de una manera muy maliciosa que Ezequías pudo haberlos incitado a destruir lugares donde se rendía el culto al propio Jehová. Fíjense la manera tan sutil, tan maliciosa en que
este hombre, muy bien informado de los acontecimientos internos de la nación, le argumenta para desarmarlos, para hacerlos sentir totalmente expuestos a la destrucción de este imperio. Aún más, como sobre la gente de Judá pesaba la culpa de haber adorado en esos lugares, entonces él afirma que Jehová le había ordenado destruir esta tierra, porque él se presenta allí en el nombre de Jehová también. Y esto es una manera de verdad tan maléfica. Bueno, es que así es el mal. El mal no podemos nada bueno esperar. Entonces, él le decía que él estaba allí porque Jehová lo había enviado. Fíjense la manera, los atacó de una manera, le dio una publicidad terrorífica. En pocas palabras, podemos decir que los coaccionó para que se rindieran. Estaban como allí arrinconados, no tienen escapatoria. Entonces, ¿cómo pueden ustedes resistir a un capitán? No, ustedes están... Jehová me dijo, como lo dice en el versículo 10 de este capítulo, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Fíjense cómo esta nación está decidida en arremeter contra la tierra de Judá. Y hacen esta mención, y él hace esta mención, fíjense, él se está presentando como, en pocas palabras, como un siervo de Jehová. Yo solamente vengo aquí porque Jehová me dijo que subiera y lo destruyera. Qué manera, ¿verdad? Así que bueno, ellos tenían esas influencias de que eran invencibles. Sin embargo, Rasapses profirió pues sus amenazas en la lengua de Judá. Con todo esto, no solamente él estuvo hablando en el idioma del pueblo. Él estuvo hablando en el idioma del pueblo de Judá en lugar del arameo, que era el idioma de la diplomacia, pues, porque con eso quería intimidar a los soldados que estaban sobre el muro. Y en ella expresa dudas sobre la integridad de Ezequías, por supuesto, metiendo la duda del rey de Judá. Fíjense la manera en que atacó por todos los lados. No dejó espacio para una esperanza. Eso fue una manera terrible. Y él hace la referencia a las supuestas e incontables victorias militares de Asiria. La arrogancia con que él habló del Señor, a quien pretendía representar. Que según él, en el versículo 10, pues él estaba allí representando la orden divina. Eso sería la causa de su caída. Esa arrogancia, esa manera de expresarse. Habla sobre Hamat y Arfat, que eran ciudades sirias que cayeron en manos de Asiria en el año 740 y 722. En Sepharvaim, ciudad de ubicación desconocida hasta la fecha, hace la alusión de todas estas ciudades que ellas habían caído derrotadas en mano de los asirios. Todo este panorama que se vislumbra, a lo cual Ezequías tiene que responder, porque la orden dada del rey es no pronuncien palabras. Allí aguanten calladito, que esto no se puede quedar así. Y el pueblo se sujetó a la orden de su rey, solamente escuchando todas las amenazas. Y qué discurso realmente, qué discurso cuando él expresa, no escuchéis Ezequías, no, porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz, hagan conmigo paz. ¿Cuántas veces, verdad? El enemigo disfrazando una falsa paz. Y salid a mí, y cada uno que coma de su viña, y cada uno que de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Porque
yo voy a venir y los voy a llevar a una tierra como la de ustedes, una tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. ¡Qué engaño! El enemigo de sacarte de la herencia que Jehová te ha dado, ofreciéndote una tierra mejor quizás que la que Dios te dio, con tal de quedar totalmente desamparado para así ser presa del enemigo. Y le insta y le dice, no se engañe Ezequías diciendo que Jehová los va a librar. No. Y comienza la lista. ¿Acaso lo libraron aquellos dioses a la gente, cada uno de su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Acaso libraron a Samaria de mi mano? Y precisamente les menciona a Samaria, a sus hermanos, los israelitas. Y le dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y aquí nosotros podemos notar el engaño del mal. Fíjense cómo él está desmoralizando al pueblo con el argumento de la ineficacia de Jehová. Pero antes de emprender este discurso, él estaba diciendo en el versículo 10 que Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces, fíjense cómo se consigue la mentira. Si Jehová no es poderoso, si Jehová, según lo que está diciendo, si Jehová carece del poder suficiente para proteger a la tierra de Judá, entonces ¿por qué él se asume como embajador diciéndole, Jehová me dijo, sube, que sube a esta tierra y destrúyela? Entonces aquí podemos ver el argumento del mal que se cae por su propio peso. Se cae por su propio peso. Según él recibió orden de Jehová, pero aquí está desacreditando el poder del Señor. Fíjense cómo la maldad se va deteriorando a causa de las mentiras. La postura que tuvo el pueblo fue la más acertada, puesto que el rey le ordenó que se quedaran callados. Y así lo hicieron, se retornaron, hablaron con el rey, pero al llegar se habían encontrado con sus vestidos rotos y le contaron todas las palabras de Rasapses que había pronunciado contra Israel, contra Judá. Entonces nótese este pasaje bíblico que nos detalla el profeta Isaías. Cuánta grandeza, cuánto aprendizaje podemos sacar de acá. De qué manera se disfraza el enemigo, de qué manera el enemigo tratará de argumentar, y que te quede muy claro el mensaje, porque no se tomó la molestia de usarlo con la lengua nativa, con el arameo, haciendo el mensaje, transmitiendo el mensaje en la lengua judía para que no les quedara ninguna duda, para que el oído del pueblo apercibiera el mensaje de terror que se le había enviado. Entonces fíjense todas las artimañas de esta nación, todos los argumentos presentados. De qué manera tan sutil como ellos se levantan contra Judá y le afirman que no podrán ser protegidos porque precisamente Ezequías había destruido toda posibilidad. Ezequías no tenía la autoridad, el respaldo del Dios, el respaldo de Jehová, cosa que él se jactaba de decir que sí, porque a él lo había enviado Jehová para que destruyera esta ciudad. Pero más adelante sigue blasfemando contra Jehová diciendo que no habrá nadie, ningún Dios impidió la invasión de aquellas naciones y Judá sería igual que las demás. Entonces nótese la manera tan maléfica del enemigo presentar a sus embajadores. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque aunque apareciera el discurso que fuese verdad, detrás de esto hay un maquillaje y una mentira tremenda. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer hacernos unas propuestas mejores cuando le está diciendo
que salieran, que Él les iba a entregar una tierra como esta, una tierra buena, que hicieran alianza, que le entregaran rehenes al rey de Asiria, que Él le daría 2000 caballos, que si tú puedes dar jinetes, que cabalguen sobre ellos. Miren esta oferta que está ofreciendo el mal, tratándote de despojar, de quitar de donde el Señor te ubicó, para dejarte entonces en vergüenza, porque es precisamente eso lo que el mal quiere, dejarnos en vergüenzas, diciéndole que ellos habían confiado en Egipto y Egipto no les podría resolver. Es cierto, Egipto no podría resolverle, pero noten qué manera, qué argumento presentó este hombre. ¿Cómo pues podrán resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? Es decir, la jactancia que se presentó en ellos, la jactancia de que ellos serían totalmente vencidos porque no habría ningún Dios que los podría librar de su mano. Seguimos entonces avanzando porque de verdad que el Señor se manifiesta de una manera maravillosa y eso es lo grande y lo excelso de servirle al Dios de Israel. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 37. Aconteció pues que el rey Ezequías, oído esto, rasgó sus vestidos y cubierto de saco vino a la casa de Jehová y envió a Eliacim mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de sacos e Isaías profeta, hijo de Amós, los cuales le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta la rotura y no hay fuerza en la que pare. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, el cual envió el rey de Asiria su señor a blasfemar al Dios vivo y a reprender con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Alza pues oración tú por las reliquias que aún han quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y díjoles Isaías: diréis así a vuestro señor: así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en él un espíritu, y oirá un rumor, y volveráse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Vuelto pues Rabsacé, halló al rey de Asiria, que batía a Libna, porque ya había oído que se había apartado de Lachis. Mas oyendo decir que Tiracá, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, en oyéndolo, envió mensajeros a Ezequías, diciendo: diréis así a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? Libraron los dioses de las gentes a los que destruyeron mis antepasados, a Gozán y Harán, Resep y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat y el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Separbaín, de Enat y de Ibab? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros y leyólas, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, el cual ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, leño y piedra. Por eso los deshicieron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces
Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Jehová Dios de Israel dice así, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esto es lo que Jehová habló de él. Hate menospreciado, y ha hecho escarnio de ti la Virgen, hija de Sión. Meneó su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos denostaste al Señor y dijiste: yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas. Vendré después a lo alto de su límite, al monte de su Carmel. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de lugares atrincherados. ¿No has oído decir que de mucho tiempo yo lo hice, que de días antiguas lo he formado? Él lo he hecho venir ahora, y será para destrucción de ciudades fuertes en montones de ruinas. Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, serán como grama del campo y hortaliza verde, como hierba de los tejados, que antes de sazón se seca. Conocido he tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré pues mi anzuelo en tu nariz, y mi freno en tus labios, y haréte tornar por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y el residuo de la casa de Judá, que hubiera escapado, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrán reliquias, y del monte de Sión salvamento. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, no vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se tornará, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí, y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, e hirió 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partiéndose se fue, y volvióse, e hizo su morada en Nínive. Y acaeció que estando orando en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a cuchillo, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sencillamente majestuosa la intervención divina. ¿Cómo no creer en el que todo lo puede, verdad? Por muy oscura que salga la noche, siempre el Señor disipará toda oscuridad y toda tiniebla con el poder de sus promesas. Qué manera el Señor de prometer la liberación divina a su pueblo. Qué forma, verdad, este relato es tan hermoso. Y no nos aburre, miren, la hemos leído en Reyes, en Crónicas, e Isaías el profeta también la detalla. Cuando el rey Ezequías escuchó todo lo que los mensajeros, todo lo que Eliacín, todo lo que Eliacín, hijo de Hilcías, el mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, el hijo de Asaf, el canciller, cuando les relataron los expresado por Rasapses, ¿qué fue lo que hizo él? Rasgó sus vestidos y cubrió de cilicio su cabeza y entró al lugar indicado donde el ser humano entiende que no es con espada ni es con ejército que se vence una batalla, es con el poder del Espíritu de Dios que fortalece a sus hijos para poder enfrentar estas luchas que acechan a nuestras vidas. No es con el brazo
de la carne. Es con el brazo de Jehová que el Señor libra a su pueblo. Y envió Eliacín el mayordomo y a Segna escriba y a todos los ancianos de los sacerdotes, y los envió cubiertos de cilicio al profeta Isaías. Se fue al templo y envió todos estos hombres, manifestando el dolor por las amenazas dadas por este imperio. ¿A dónde lo envió? Al siervo de Dios, al profeta Isaías. Y le dijeron entonces la noticia al profeta de lo que le ha dicho el rey Ezequías. Le dice: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerza. Una manera de la metáfora, usando esta manera de decir: ya estoy que no tengo fuerzas, ya no puedo. Y precisamente cuando se acaban nuestras fuerzas es cuando entra las fuerzas del Señor, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás, dice, oirá Jehová tu Dios las palabras del Rasapses. Quizás será esto lo que el rey de Asiria pronunciaron y su Señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con estas palabras que oyó Jehová tu Dios. Y entonces le dice al profeta, le manda decir que eleve oración por este remanente de su pueblo que ha quedado. Y así lo hicieron. Vinieron los siervos de Ezequías al profeta Isaías y les dio esta triste noticia de los acontecimientos que estaban sucediendo en el pueblo. Y les dijo Isaías: vayan y díganle a su señor, al rey, así ha dicho Jehová. Miren qué manera el Señor, qué conexión el profeta Isaías con Jehová. Al escuchar todo lo relatado por sus enviados, de una vez profiere palabra de Jehová. No dijo: esperen acá que voy a orar a ver qué dice Jehová. No, es una conexión tan hermosa. Y le dice, así van a decirle a su Señor, que Jehová se ha pronunciado y le dice que no temas por las palabras que has oído, porque ha sido a mí quien me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. No te preocupes, porque yo voy a actuar y pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que perezca en su tierra a espada. De una vez el profeta envía el mensaje al rey y entonces entra aquella amenaza de Sennacherib y la respuesta del rey Ezequías ante esta situación, porque se volvió Rabsapses y halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, y Libna es una ciudad precisamente de Judá, porque ya había oído que se habían apartado de Laquis. Ellos estaban haciendo estrago en las ciudades de Judá, pero oyeron decir que Tiraca, el rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías y le dijo, este hombre se sentía ya, como quien dice, convencido de que la victoria sería para él. Le van a decir así al rey de Judá: no te engañes tu Dios, en quien tú confías, no. Que tú piensas que Jerusalén no será entregada en manos del rey Asiria, porque ya oíste lo que ha hecho los reyes de Asiria a todas las tierras y lo que han destruido, y tú crees que vas a escapar tú. ¿Qué te hace pensar que vas a escapar? Miren la manera el enemigo de dibujarte un panorama tenebroso y fuera de la esperanza en Dios. Fíjense, ¿acaso libraron a los dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Y comienza a nombrarles argumentando todo el mal que ellos han hecho. A Gozán, a Arán, a Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Y comienza, ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Afad y el rey de la ciudad de Serparbaín, de Ena y de Iva? Y todas estas cartas
que tomó de la mano de los embajadores de los asirios, Ezequías las le echó. ¿Y qué hizo, hermano? Una de las actitudes que todo hijo de Dios debe imitar. Subió a la casa de Jehová y allí las extendió delante de Jehová. Todas esas cartas las colocó allí para que el Señor se diera cuenta, tuviera la evidencia de las amenazas. Ya esta vez no eran verbales, ya esta vez estaban en físico esas amenazas. Y allí entonces, de una manera espléndida, Ezequías oró a Jehová. Dios interviene con poder, porque la oración que Ezequías elevó al Señor fue cuando él fue amenazado por el ejército de Sennaquerib. Nos recuerda, hermanos, que aún los justos sufren problemas. No estamos exentos de problemas. El monarca asirio invadió Judá, es cierto, tomó 46 ciudades fortificadas y se llevó a 200,000 personas y mantuvo a Ezequías en Jerusalén como una ave enjaulada. Pero nótese cómo Isaías y Ezequías oraron. Su angustia por la blasfemia de Sennaquerib tuvo más peso que su preocupación por la suerte de Jerusalén. Entonces consideremos la magnitud de esta crisis. Si Sennaquerib hubiera tomado Jerusalén, la existencia de los judíos como nación hubiera quedado concluida. La promesa mesiánica sobre el triunfo final del reino estaría en juego. Pero cuando Isaías y Ezequías oraron, Dios intervino con una demostración de poder sobrenatural que le demostró a los asirios quién es verdaderamente Dios. Desde ese momento comenzó la decadencia en Asiria, la cual había disfrutado de un periodo de 2 siglos de conquista. Y esta es una lección sobre el poder de la oración que nos da para enfrentar en los momentos difíciles de nuestras vidas y para destruir toda influencia, todo poder del mal. Entonces es una herramienta sumamente eficaz en las manos de quienes saben verdaderamente usar la oración. Entonces, la casa de Jehová allí apelaba a las amenazas y a la blasfemia para subyugar a Judá. Rabsacés estaba seguro que iba a vencer, pero Ezequías se fue a la casa del Señor y allí habló con Dios de una manera genuina. Él aquí menciona, Rabsacés menciona a Laquis. Sennaquerib fue a atacar a Libna, que era otra ciudad de Judá, cuando supo que Egipto había entrado en la guerra en auxilio de Jerusalén, que es Iraca de Etiopía. Eso dio lugar a que enviaran un mensaje a Ezequías con un contenido similar a la amenaza verbal que había lanzado por boca de Rabsacés, pero ya en esta oportunidad se las hace llegar con las cartas. Entonces, notemos que por medio de Isaías, Jehová habla sobre Sennaquerib y da la profecía de cuál sería el final de este reinado. ¿Cuál sería el final de esta amenaza que se había levantado contra el pueblo de Dios? Entonces, desde tiempos antiguos refleja la doctrina de la soberanía de Dios. Las naciones pueden gloriarse de sus conquistas como lo hizo Asiria, pero Dios es quien las utiliza como instrumento. Entonces el Señor dirige ahora su mensaje al rey Ezequías y ofrece una señal que de un remanente de Judá sobreviviría el sitio de la ciudad como testimonio de su fidelidad a Jehová. Jehová predice el fracaso de la invasión de Asiria a Jerusalén, y la derrota de Sennaquerib fue el fruto de las oraciones de Ezequías. Nótese qué manera usa el rey. Aquí tenemos un hombre totalmente rendido al Señor. Ya él le había mandado a decir al profeta Isaías, ya está de parto y la que ya está por nacer el niño, pero ya no tiene fuerzas para nacer.
Y entonces acude al sitio de sitios, hermano, la casa de Dios. Cuánto bien recibimos al entrar con esa carga, con ese dolor, con esa impotencia, con esa limitación que tenemos como humanos, pero dejamos a los pies del Señor nuestras cargas y nuestras guerras que las pelee el Señor. Qué manera, Ezequías, de elevar a Dios esta oración cuando reconoce su majestad y le dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Hay una fuerte batalla y precisamente lo reconoce como el personal perfecto para cumplir esta misión, porque Él es Jehová de los ejércitos, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra, pues tu poder hizo los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennaquerí, el cual ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ha sido a tu nombre quien has herido este hombre. Ciertamente, sí, acepta, Jehová. Los reyes de Asirio han destruido todas estas tierras y sus comarcas, sí, y se jactan de haber entregado los dioses de ellos al fuego, porque no son dioses. Y qué verdad nos revela esta oración. No son dioses, son obras de manos de hombre, leño y piedra. Por eso los deshicieron. Y esto es una verdad grande. La confianza la tenían en estatuas, en dioses que no hablan, que no oyen, que no sienten, que no caminan. Y por eso quedaron reducidos al polvo estos dioses. Pero tú, Jehová, eres nuestro Dios. Líbranos, solamente tu mano puede librar, para que todos los reinos puedan entender y conozcan que solo tú eres Jehová. No hay nadie más. No hay nadie más. Qué manera este rey de asimilar su condición limitado. Era un monarca. Y aunque había tratado de buscar el apoyo de Egipto, entendió, hubo un resplandor en su mente, en su corazón, y asimiló el buscar auxilio en quien nunca defrauda, pues en él está plena toda esperanza. Entonces Isaías se pronunció inmediatamente, porque esto fue así una conexión. El rey Ezequías orando y Jehová al profeta Isaías hablando. Esto fue algo así. Esto fue más rápido que enviar un WhatsApp. De una vez el Señor le habló al profeta y le mandó inmediatamente la respuesta por boca del profeta Isaías. Y el Señor le dice: dile Ezequías, Jehová Dios de Israel te dice así, ese Dios al que tú clamaste acerca de lo que me rogaste sobre Sennaquerí, rey de Asiria. Esto es lo que hablo de él. Él te menospreció, ha hecho escarnio de ti, la virgen hija de Sión. Él meneó su cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿Quién fue el que injurió? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Nada más y nada menos que lo hizo contra el Santo de Israel. Así que no te preocupes, en pocas palabras. Por mano de tus siervos denotaste al Señor. Y dijiste: yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. Aquí le envía la respuesta inmediata del cielo. Él vino a tratar de menoscabar y menospreciar el poder del Altísimo. Y todo esto que ha dicho quedará totalmente humillado. ¿No te has dado cuenta cómo el Señor va a hacer una obra? ¿No has oído decir que de mucho tiempo yo lo hice, que de días antiguos lo he formado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto que profirió será para humillación de él, porque su furor está ya encendido. Porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis oídos, y pondré pues mi anzuelo en tu nariz. Ya eres una presa, Sennaquerí, en pocas palabras. Ya eres una presa.
Y te voy a dar una señal, le dice el Señor por boca del profeta Isaías. Te voy a dar una señal de la grandeza de mi poder, que vas a comer este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. En pocas palabras, estarás seguro en la tierra, nadie te sacará de aquí, porque yo te planté y yo te dejaré. Y así entenderás que Jerusalén será guardada como reliquia, Sión tendrá ese salvamento, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esta obra maravillosa. Así que no te preocupes, eso que me has dicho del rey Asiria no va a entrar en esta ciudad, ni siquiera una saeta va a entrar en esta ciudad. Al contrario, yo la tendré protegida. Por el camino que vino, él se va a regresar. No va a entrar en esta ciudad. Así lo prometió Jehová, porque el Señor ha dado su palabra de que ampararía esa ciudad para salvarla por amor, hermanos, por amor y el amor que el Señor manifestó a su siervo David. Cuánta bendición trae la fidelidad de un siervo a sus generaciones futuras. Y qué respuesta tan grande. No nos cansamos de escuchar esta hermosa historia, como Dios, con un angelito, hermano, un ángel, ni siquiera envió un serafín, un querubín, un arcángel, un ángel, solamente uno, mató esa noche 185,000 del ejército asirio. Uno solo, bastó un solo angelito. Y al ver esta situación, el rey huyó, se regresó a Siria, y allí en la capital se volvió e hizo su morada en Nínive. Y acaeció que estando en el templo de su Dios, buscando protección de su Dios, allí precisamente cavó su tumba, porque la mano de quienes él engendró fueron contra él y lo mataron sus dos hijos, Adremelech y Sarecer. Y entonces tomó otro hijo el reinado en lugar de él. ¿Qué manera el Señor de actuar? De una manera majestuosa y poderosa. Realmente este cuadro que nos detalla la palabra de Dios tiene tanto que darnos en estos días, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros atemorizados por amenazas, por situaciones, pero qué manera el Señor de cumplir con su palabra? Cuando nosotros confiados a la casa de oración entregamos nuestras penas, aquello que atemoriza nuestras almas, el Señor, hay algo que sucede en el cielo, hermano, hay algo. Las huestes del Señor se movilizan para cumplir con las órdenes del Eterno a beneficio de aquellos que realmente han encontrado tanta debilidad en ellos y que saben que por sus fuerzas y su capacidad no podrán vencer. Y acuden a aquel que realmente todo lo puede. Entonces, ¿cuánto Dios nos insta, nos invita con esto que experimentó este rey? Cuánta grandeza, cuánto amor Dios detallado en su pueblo, por amor de mí y amor de mi siervo David, yo libraré a este pueblo. Qué manera el Señor. Definitivamente Dios es hermoso. Qué sentida oración la del rey Ezequías y qué manera Dios de usar con tanta eficacia al profeta Isaías. De una vez orando Ezequías y bajando la respuesta a oídos del rey Isaías. Bueno, glorificamos a Dios porque es hermoso y ese mismo Dios está vigente, presente, actualizado, hermanos. Entregamos nuestras cargas al Señor confiadamente. Tenemos un diagnóstico aterrador. Vamos con ese diagnóstico al templo y enseñémoslo. Señor, mira esto, mira esto. Y estamos seguros, hermanos, que el Señor hará grandes proezas, grandes y maravillosas obras hará el Señor.